Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a otra prédica más que el Señor nos ha dado. Y todo es para la gloria y la honra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, de sus familias y para todo el prójimo que esté escuchando esta prédica. Bienvenidos a todos. El tema de hoy que el Señor nos ha dado: los salvos hacen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Lo vuelvo a repetir: los salvos hacen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor siempre nos está hablando porque Él quiere que nadie se pierda, y los que somos cristianos, los que creemos que ya tenemos la carrera ganada, pues no la tenemos. Todos estamos perseverando hasta el final, estamos en los últimos tiempos y estamos preparándonos para la venida de Cristo. En cualquier momento el Señor viene a arrebatar a su iglesia, pero realmente tenemos que prepararnos y estar en continua reconciliación con el Señor. No es que ya una vez hicimos la oración de fe para salvación y ya somos salvos, ya ahí ya no nos preocupamos. Eso es lo que predican muchos pastores, predicadores, evangelistas y muchos que son apóstatas y que en realidad no están predicando bien lo que es la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que el Señor siempre nos da libre albedrío para que nosotros escojamos lo que queremos y en dónde pasaremos la eternidad. Bueno, pues como siempre estamos viviendo tiempos apocalípticos. Esto no podemos dar un paso atrás. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, principios de dolores que ya esos dolores se están terminando para que venga ya lo fuerte. Realmente nos tocó vivir esta generación y bueno, no les digo que no tengan miedo, pero sí, no hay que tener miedo, sino hay que prepararnos. Hay que prepararnos porque sin santidad nadie veremos al Señor, y vivamos en santidad, que eso es lo que quiere el Señor para poder ser arrebatados, para perseverar hasta el final. Estos tiempos proféticos que más de 2000 años fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo, por sus apóstoles. Él profetizó todo lo que pasaría en el futuro. O sea, nada más es de que pongamos atención a la palabra del Señor. El futuro ya llegó y ahora es presente. Somos la última generación y lo estamos viviendo, lo estamos mirando. Esto es mundial. Y si todavía hay personas que dicen, yo no creo esto va a pasar, esto de guerrillas y todo esto siempre ha pasado y luego ya se componen las cosas, pues no piensen así, porque no te puede dar tiempo para que tú te prepares, para que vengas a Cristo si no tienes a Cristo. Y si tú eres un cristiano que es tibio, que realmente una vez hizo la oración de fe para salvación y crees que ya con eso, porque te predicaron que ya no te puedes preocupar, que ya tú eres salvo y te vas en el arrebatamiento. Mentira del diablo y de los que te dijeron eso. Eso no es cierto. Tenemos que tener una continua reconciliación con el Señor y es seguir preparándonos. Porque ahora sí, cuando el Señor profetizó en el futuro y esto pasará y todo el futuro ya llegó y ahora es presente. Y somos la última generación. Lo estamos viviendo, lo estamos mirando alrededor, es en todo el mundo. Oímos de guerras y rumores de guerras, pero Él nos advirtió que no nos turbemos. Cuando dice la palabra no nos turbemos, es que no nos alteremos, no nos trastornemos, no nos confundamos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se está levantando nación contra nación
y reino contra reino. Hay pestes, hay hambres, hay terremotos en diferentes lugares y todo lo que está pasando alrededor del mundo. Esto no es casualidad. Son advertencias de Dios para que nos preparemos y no nos quedemos en lo que es la gran tribulación. Todo esto es principio de dolores que ya se están terminando. Estamos en los finales, tal vez de principios de dolores, pero Cristo viene antes que empiece la gran tribulación a arrebatar a su iglesia. Yo sé que muchas personas no creen en el arrebatamiento, pueden poner comentarios negativos. Está bien, pongan toda clase de comentarios que ustedes piensen y todo está bien. Solamente yo sí les pido que pues no haya comentarios groseros, porque el Señor no quiere que seamos piedra de tropiezo para nadie, pero cada quien tiene libre albedrío de pensar lo que tiene en su corazón. Amén. Nuestro Señor Jesucristo también profetizó en Mateo capítulo 24, ustedes pueden leer desde el 6 al 8, que aumentarán los falsos profetas, los religiosos transigentes dentro de la iglesia visible y engañarán a muchos. Y muchos, si ustedes se dan cuenta, ya están engañados, ya actúan de diferente manera. Pero esto nos lo advirtió el Señor Jesucristo. Se aproxima todo, aumento de guerras, también lo profetizó, hambre y terremotos y persecución para los cristianos, que ahorita ya está la persecución para los cristianos, eso también nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. A muchos los están matando, martirizando y crucificando en Siria y en otros lugares. Esto es ya alrededor del mundo. Pero nosotros tenemos que defender la fe. Están quitando, lógico, el camino de la salvación, que es quien es nuestro Señor Jesucristo. Te están haciendo creer que no existe Jesucristo. Quieren quitar la identidad de Jesucristo, o sea, quieren cerrar la única puerta de salvación. Y todas estas prédicas, yo les quiero decir que no se fijen en los views. Escuchen la palabra de Dios y vean que aún yo predicando, que yo predico sana doctrina, aún predicando, quitan los views. Y este tipo de prédicas que estamos aquí y todos los que predicamos y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que nos puede salvar, que la sangre de Cristo tiene poder, todo esto ellos están persiguiéndonos de una manera y de otra. Yo también tengo persecución, pero la sangre de Cristo tiene poder y nosotros sabemos lo que puede pasar. Bueno, pues YouTube ya ahorita está haciendo lo que quiere hacer, pero no se fijen en los views, al contrario, compartan las prédicas por el WhatsApp, como ustedes quieran compartir. Ahora que si tienen miedo, los cobardes no entran al reino de los cielos. Porque siempre Cristo está con nosotros, siempre Dios está con nosotros, dándonos si Él nos llamó, Él nos va a tener hasta que esté nuestro tiempo. Así es que no tengamos miedo. El cuerpo pues por un poco de tiempo sufrirá, pero el alma no la pueden tocar, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, si quiere compartir las prédicas o no. Si no le quieren poner un like, no se las pongan. Yo solamente les puedo decir que yo cumplo, porque yo tengo un llamado y yo cumplo con predicar. Y si ustedes escuchan las prédicas y no las quieren compartir, a cada quien daremos cuenta. Y yo no digo nada más con la mía, que sean prédicas de sana doctrina, compártanlas. Porque así vamos compartiendo la palabra de Dios y vamos predicando. Si no estás predicando tú, si no preparas las prédicas, puedes compartirlas si quieres, y si no, nadie te obliga a nada. Todos tenemos libre albedrío de poner un like
o de poner o de compartir las prédicas de sana doctrina. Pero esto es lo que está pasando, así es que si no compartimos, pues ahí se quedan y se acabó y no seguimos pasando la palabra del Señor. Pero todo esto es lo que está pasando allá en Siria, en otros lugares, eso está triste y nosotros debemos estar en ayuno, en oración por todo nuestro prójimo, por todos nuestros hermanos que están llevando la palabra alrededor del mundo y están peligrando sus vidas. Dios tenga misericordia de ellos, que Dios los cubra con la sangre preciosa de Cristo Jesús, pero esto se viene cada vez más feo. En cuanto pase el arrebatamiento, empiezan 7 años de juicios divinos del Señor y persecución satánica, porque el camino al anticristo se está abriendo ya se está abriendo totalmente. Todo ya se está acomodando, es como un rompecabezas. Pero bueno, sigamos para adelante y pues cada vez todo esto se viene más fuerte, más persecución para nosotros los cristianos, los juicios, las advertencias, porque los juicios todavía no llegan y vean qué feo se ve alrededor del mundo todo lo que está pasando, pero son advertencias del Señor para que nos estemos preparando y no nos quedemos, porque Él nos levantará en lo que es el arrebatamiento. Muchos también profetizó el Señor que muchos abandonarán su lealtad a Jesucristo y cada vez más se multiplicaría la maldad, y eso lo estamos viendo. Hay un incremento de inmoralidad y rebeldía contra Dios en todas las áreas, en todo el mundo, y eso abunda. Como no atacan todas las cosas impías, todo lo demoníaco, eso no lo atacan, porque el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo es Satanás. Abunda la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, las lujurias, etcétera, todo eso impío está abundando. Millones de personas en todo el mundo participan en el ocultismo, la brujería, la astrología, el espiritismo, el satanismo, lo demoníaco, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ustedes lean en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Ahí lo dijo el apóstol Pablo. Él fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Los principios de dolores cada vez vienen más fuertes. Todos los cristianos tenemos una bendita, escuchen bien, y bendecida esperanza de ser arrebatados de esta tierra llena de pecado, de este mundo lleno de maldad, con todos los impíos que le sirven al diablo, porque realmente todo esto no es que sea porque ya que ya se está modernizando todo. Eso es del diablo. Entonces, los hijos de Dios somos los cristianos, los que hemos venido a Jesucristo, a Dios, y hemos recibido a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Entonces, nosotros los hijos de Dios hay una promesa de Cristo. Él dijo, le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, hay muchas moradas. Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros y promete volver otra vez y nos tomará a sí mismo, se lo dijo a los discípulos, pero nosotros también somos los hijos de Dios, somos sus discípulos que traemos la palabra del Señor. Y Él fue a preparar morada al reino de los cielos y promete volver, y Él dijo que nos tomará a sí mismos, o sea, quiere decir que a sí mismo, que quiere decir que nos arrebatará para que en donde Él esté, nosotros también estemos con Él. O sea, la venida de Cristo por su iglesia nos proporcionará la manera de escapar de la gran tribulación. Yo sé que muchas personas no creen ni en el arrebatamiento, no creen en Cristo, no creen en ídolos, en imágenes hechas de madera, de bronce, de plata y de todo lo que se inventa el diablo.
pero esos muñecos de todo lo que hacen para sacar dinero, de todo eso hacen mercadería, dice en Apocalipsis, que hacen mercadería. Pero todo eso se va a desbaratar porque este mundo se va a desbaratar. O sea, tú no te preocupes tanto por si tienes mansiones, si tienes carros del año, todo eso en lo que ustedes están viendo, como yo lo miro, de todo lo que está pasando y se está destruyendo, todo eso se va a destruir con los juicios divinos de Dios cuando empiece la gran tribulación y con la persecución de todo lo que haga Satanás aquí en la tierra, porque va a entrar en el espíritu de Satanás va a entrar en el anticristo, en el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, así se le llama, tiene esos nombres ahí, que Pablo le dice el hijo de perdición, el hombre de pecado, y en Apocalipsis dice la bestia, así le llama el apóstol Juan, que el Señor Jesús le reveló al apóstol Juan lo que es Apocalipsis. Pero como les he dicho, el anticristo, el Satanás va a entrar en el anticristo, dice que le da todo su poder y su trono, o sea, el mismo Satanás gobernando aquí. Pero estos videos, cuando se habla de Satanás y todo, tampoco les gusta a los impíos, tampoco les gusta. Pero todos los impíos van a tener su parte. Todos ellos ahorita están deleitándose en desaparecer personas, en hacer lo que se les da su gana, pero están reservados para los juicios, que ya no tarda mucho de que empiece la gran tribulación, para los juicios divinos de Dios. Así es que todos los creyentes en Cristo debemos estar preparándonos hasta su venida por nosotros para estar siempre con el Señor. El tema de hoy, como siempre lo estoy repitiendo, los salvos hacen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Amén. Nuestro Señor Jesús, durante su ministerio, nos mandó que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La bendita palabra de Dios exhorta a todos los que seguimos a Cristo, a todos los cristianos. Vamos a mirar dos puntos importantes. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Un punto muy importante, número 1, que el gobierno y el poder de Dios se demuestren en la vida del creyente y en los cultos de adoración. Necesitamos orar con fervor y pedir que venga el reino de Dios con la fuerza poderosa del Espíritu Santo para ser instrumentos de Dios y el Señor pueda salvar a los pecadores, destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 2, nosotros tenemos como Dios es justo, tenemos nosotros que ser justos, que la justicia nos importe, que sea ese punto muy importante para que por medio del Espíritu Santo nosotros los creyentes seamos justos como Dios es justo y debemos preocuparnos, obedecer los mandamientos de Cristo, ser justos ante Dios y con nuestro prójimo también, mostrar que Cristo Jesús vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros en la carne, mas Cristo vive en un creyente convertido y consagrado a Dios y a su reino. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Los cristianos que hemos creído en el único Señor y Salvador Jesucristo, lo hemos aceptado y confesado como Señor y Salvador en nuestra vida. Hemos nacido del Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, separados del mundo y apartados para Dios, y hacer su voluntad para poder entrar al reino de los cielos. Los salvos hacen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Y todas las personas que están sin Cristo no son salvos y van en camino de muerte. No se podrán ir en el arrebatamiento. Y este evento es la única esperanza
para no pasar la ira de Dios, o sea, la gran tribulación aquí en la tierra, en este mundo corrupto lleno de pecado, porque estarán cayendo los juicios, como lo dije, de Dios y la ira satánica persiguiendo a toda la humanidad que se quede en la gran tribulación por su incredulidad, por no creer en la palabra de Dios y por su desobediencia a Dios y a sus mandamientos y advertencias también. Porque estas son advertencias lo que estamos viendo en todo el mundo. No crean que ya están los juicios de Dios. Los juicios de Dios todavía no están. Eso será terrible. Por eso es que el Señor nos está preparando. Y los últimos temas que nos ha dado, yo lo digo como predicadora, yo lo digo como el Señor me ha llamado y me ha dado los temas y me guía con su Santo Espíritu. Todo esto a mí se me hacen puras advertencias y preparándonos a los cristianos que creemos, preparando al rebaño del Señor, ayudándonos por medio de su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo del Señor, por medio de estos instrumentos que estamos en obediencia a Dios, pueda el Señor arrebatarle muchas almas al diablo que las tiene esclavizadas. Pero es el Espíritu Santo quien lo hace todo. Ay, Santo Dios, Padre amado, aleluya. Así es que nosotros tenemos que estar obedeciendo la palabra de Dios y nosotros tenemos que estar mirando que son advertencias las que están ahorita cayendo en todo el mundo. Son advertencias, pero imagínense cuántas miles y miles de personas están muriendo todos los días, ya sea en las guerrillas que tienen ahorita, ya sea estaba viendo también cómo han barrido de verdad los huracanes, terremotos, y miles de personas han muerto. Imagínense las almas que se han muerto sin Cristo. Eso es lo que me da tristeza, que no tuvieron tiempo muchos ni de conocer a Cristo, ni de conocer lo que es la salvación, sino que mueren y sus almas, si mueren sin Cristo, van al infierno. Si mueren con Cristo, tienen la oportunidad de resucitar, la resurrección del cuerpo, el de resucitar, yo me imagino segundos antes del arrebatamiento, porque son los primeros que van a resucitar, los que mueren con Cristo. Bueno, yo tengo ahí prédicas de todo porque no puedo explicar en una sola prédica esto, ¿verdad? Ahí tengo prédicas en YouTube, lo que es la resurrección del cuerpo, el arrebatamiento, prédicas de Apocalipsis, los juicios divinos de Dios, todo lo que viene. Tengo ahí como 4 prédicas del anticristo y sus características. O sea, ahí hay prédicas en que ustedes pueden escuchar completa una prédica de lo que yo estoy nada más sintetizando ahorita. Para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Así es que Cristo viene pronto y hoy te llama para que te prepares y puedas ser arrebatado. Me incluyo yo no tengo la carrera ganada. Nos podemos descuidar en el último momento y nos quedamos. Así es que tenemos que estar preparándonos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano y entrará en el reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy, los salvos hacen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Amén. Vamos a Mateo capítulo 7, a leer la palabra del Señor, capítulo 7, versos del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Padre amado misericordioso. Miren, la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos manda hacer. La voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos, sus mandatos que están en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es que toda la humanidad seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, para que no nos vayamos al infierno. Y ustedes lo pueden leer en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Y esta es la voluntad perfecta, y su voluntad permisiva es que Dios les permite a muchos rechazar a Cristo y su salvación, como leímos en Mateo capítulo 7, verso 21. Todas las personas que rechazan a Cristo Jesús y su salvación tienen libre albedrío, con el cual resisten la gracia y la voluntad de Dios. Por eso no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga que es cristiano, porque no hace la voluntad del Padre. La Iglesia de Cristo como pueblo de Dios, somos creyentes redimidos, que existimos por la muerte expiatoria de Cristo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Nuestro Señor Jesucristo vertió su sangre inocente en la cruz con el fin de quitar los pecados de la humanidad y reconciliarlos con Dios. El perdón de pecados es para todos los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos hemos arrepentido, como lo dije hace rato, de nuestros pecados. Hemos salido de las tinieblas a la luz de Cristo. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Gracias, Señor amado. Mi alma te alaba, Padre. Los creyentes, o sea, los cristianos, somos la Iglesia de Cristo, un pueblo llamado a salir del mundo para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y para poder entrar en el reino de los cielos, al reino de Dios. Para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial necesitamos obediencia a sus mandamientos. La obediencia es lo que nos lleva a la vida eterna, porque obedecemos lo que es la palabra de Dios. Amén. En 2 de Corintios capítulo 6 versos del 17 al 18 habla el apóstol Pablo y dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice el Señor. El apóstol Pablo fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Y dice, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Verso 18, y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Cómo nos ama el Señor? Que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, y se refiere a la vida eterna. Pero muchos no creen ni en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús, o sea, los cristianos, somos salvos y hacemos la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Nosotros debemos estar separados del mundo y apartados para Dios. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, quien fue, como lo digo, ministrado por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras el apóstol Pablo como un mandato de Dios. Si queremos entrar al reino de los cielos, todas las personas, todos los creyentes, debemos estar preparándonos y vivir una vida que le agrada al Señor, una vida en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Y todas las personas que están sin Cristo no podrán entrar en el reino de Dios, el reino de los cielos, por su incredulidad, porque no creen, su incredulidad hacia Cristo. Y solamente hay dos caminos:
con Cristo en obediencia a Dios y a sus mandamientos para vida eterna y entrar al reino de los cielos, o sin Cristo en desobediencia y llegar sus almas al infierno y después en el lago de fuego, en el juicio ante el gran trono blanco para muerte eterna. Solamente hay dos caminos, el camino de Jesucristo y la muerte eterna con Satanás, el falso profeta, el anticristo, sus demonios y con todas las almas que están ya en el infierno y las que mueren sin Cristo. Y esto es para muerte eterna. Santo Dios. Y esto no es bonito predicar, pero yo lo tengo que predicar, porque muchas veces yo he escuchado a pastores que predican y no quieren decir ni la palabra infierno. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que existe el infierno, existe el infierno. ¿Por qué no lo podemos hablar? Y no quieren hablar del pecado. ¿Por qué? Porque se les vaya a la gente. Al contrario, cuando se habla la verdad nos hace libres a todos, libres. Nosotros escogemos en dónde queremos pasar la eternidad. Las almas que están en tormento en el infierno no están ahí porque Dios las rechazó. Están ahí las almas que están en el infierno en tormento. Están ahí por haber rechazado a Dios y a su palabra, no porque Dios los haya rechazado. Están ahí porque ellos rechazaron a Dios, no creyeron en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no creen en que Jesucristo es el único Señor y Salvador para que puedan tener vida eterna o podamos tener vida eterna. La separación con el mundo es necesario e importante para poder tener una relación con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, mi alma te alaba, Padre. Hay miles o millones de personas en todo el mundo que dicen que son cristianos, pero llevan una relación con el mundo y piensan que van a heredar el reino de los cielos, porque así les predican sus pastores y predicadores y ellos no leen la Biblia. Ellos creen que con una oración de fe para salvación ya tienen la carrera ganada y se van en el arrebatamiento, mientras que se deleitan en el mundo y en la inmoralidad. En el tiempo del arrebatamiento vamos a mirar quiénes somos y quiénes somos todos ante la presencia de Dios. Tú y yo sabemos la condición espiritual que tenemos ante Dios. ¿Nos arrebatará el Señor? ¿O nos dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Si nos quedamos en la gran tribulación, es que no estábamos viviendo en santidad. Yo no me quiero quedar. Yo he leído la palabra de Dios, yo tengo ahí los videos, eso que se viene es terrible. Por eso yo predico la verdad. Pero no todos quieren creer. Y yo a la fuerza yo no voy a hacer a nadie que crea. No todos quieren compartir la verdadera palabra de Dios para que otras almas vengan a los pies de Cristo. Todas las prédicas que yo tengo en YouTube tienen la oración de fe para salvación. Si tú las compartes, si tú mandas una o dos o tres o cuatro o todas las prédicas que tú estés escuchando las compartes, el Señor mira eso, son de sana doctrina. Al último viene la oración de fe para salvación. Miren, ayer yo ministré a una persona que me llamó y me estaba hablando acerca de que si tomaba licor o que una persona estuviera así tomando, que cómo se podía salvar, si había arrepentimiento y si Dios perdonaba todos los pecados. Todo eso, miren, es tan bonito ministrar a las personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios.
Yo estuve ministrando, yo creo como 1 hora ayer en la tarde, y eso a mí me llena de felicidad, por eso, y de amor, porque es el amor a las almas que no se vayan a perder. A mí me importa mi alma, o sea, yo no quiero parar en el infierno, y me importa mi familia, pero me importa también mi prójimo. Yo por eso predico la verdad del evangelio. Entonces, yo le hablé de todo lo que es infierno, lo que es pecado, lo que le agrada a Dios, lo que no le desagrada a Dios, lo que hace Satanás cuando entran con una persona que es drogadicta, que es borracho. Todo eso son espíritus de demonios. Todo eso son espíritus de demonios. Son los ángeles caídos cuando el Señor arrojó a Satanás por rebelarse, por querer ser como Dios, y se trajo, dice la palabra de Dios, la Biblia, que se trajo la tercera parte de ángeles menores, o sea, son ángeles caídos, pero aquí en la tierra son demonios y son espíritus, por eso no los podemos ver, pero en la gran tribulación se meterán en la mayoría de las personas. Imagínense todas las personas endemoniadas. Y si tú te quedaste por descuidar tu condición espiritual, por eso ahí durante el arrebatamiento vamos a ver cómo estamos, si nos fuimos o nos quedamos. Santo Padre Celestial, preparémonos, iglesia de Dios, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, que no han venido a Jesucristo. Preparémonos, porque esto se viene terrible. Entonces, para los que ya somos cristianos, la separación es, tenemos que estar separados, apartarnos del mundo y del pecado cuando venimos a Cristo. Eso es lo que pasa. Pero aún así, viviendo nuestra vida, no puedes regresar y dar un paso atrás y irte al mundo otra vez y aplaudir el pecado. Porque necesitamos ser arrebatados y no vamos a ser arrebatados si estamos un pie en el mundo y el otro con Cristo. Eso no puede ser. O estás en un lado o estás en el otro. Porque si no somos arrebatados, entonces va a ser tan difícil que una persona que ya es cristiana y que no se quiera separar del mundo por ahora y viva en santidad, no se va en el arrebatamiento. Y es bien difícil que no niegue a Cristo durante la gran tribulación. Eso es lo que están haciendo en Siria y en otros países. La persecución está fea y es que nieguen a Jesucristo. Y negando a Jesucristo no se puede entrar al reino de los cielos. Están matando sus familias completas, babies, niños, y los están crucificando a las personas, las están crucificando para que nieguen a Cristo. Esto está terrible. Esto está horrible, pero todo esto no lo sacan en las noticias, y si lo sacan saldrá una parte, porque los impíos gobiernan las noticias y ellos ordenan qué digan y qué no digan. Eso es lo que está pasando. En el Antiguo Testamento la separación era la separación de una persona. En el Antiguo Testamento era que se separara de todo lo impío, de todo el pecado, de todo lo que no era santidad, para que pudiera acercarse a Dios. La separación era un requisito para el pueblo de Dios. Y les voy a dar 3 citas bíblicas. Éxodo capítulo 23, verso 24. Levíticos capítulo 11, verso 44. Deuteronomio capítulo 7, verso 3. Dios exigía de su pueblo que fuera santo, diferente y separado de todos los otros pueblos con el fin de pertenecer a Él como pueblo escogido. Una de las razones por las que Dios castigó a su pueblo con el exilio en Asiria y Babilonia fue su persistencia en acomodarse a la idolatría y costumbres impías de las naciones circunvecinas, como dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos del 7 al 8. Les voy a dar otras 2 citas. Lean Segunda de Crónicas, capítulo 36, 14, y Jeremías, capítulo 2, versos 5 y 13.
Y en el Nuevo Testamento Dios ordenó la separación del creyente, del cristiano, ordenó la separación del sistema inmoral del mundo y de concesiones impías. La separación del creyente, o sea, nacido del Espíritu de Dios, debemos vivir en santidad. Ser como el Padre nos ha enseñado por medio de las Sagradas Escrituras. Todos los creyentes debemos estar como nuestro Padre Celestial está. Odio al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo. Como dice en Romanos capítulo 12, verso 9. Nada más les voy a dar esa cita. Hay otras 2 citas, pero bueno, se las doy. Hebreos capítulo 1, verso 9 y Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Pues ahí tienen tiempo para que puedan estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos rechazar la falsa doctrina. Como dice en Gálatas capítulo 1, verso 9. Nosotros no podemos aceptar una falsa doctrina. Nosotros, como hijos de Dios, como nacidos del Espíritu de Dios, como creyentes en Cristo, nosotros podemos discernir cuando están predicando y hay sana doctrina y cuando no es sana doctrina y están inventando y confunden a la gente. Eso era lo que yo platicaba con la persona que estuve ministrando ayer. Que cuando nacemos verdaderamente del Espíritu de Dios, nosotros ya no tenemos nada ni una ansiedad por estar en el mundo, porque nacimos del Espíritu de Dios. Si realmente venimos en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento sincero, entró en nosotros la vida de Cristo, o sea, es por medio de su Santo Espíritu, y Él es quien nos está siempre redarguyendo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo es el que nos guía a una vida santa. Ya no tenemos deseos de estar en fiestas mundanas, oyendo música mundana, nada de eso. A mí, yo siempre lo he dicho, el Señor me fue preparando, porque antes de tener yo el llamado para predicar, como 2 años antes, yo ya escuchaba pura música cristiana. Ya no me interesaba la música impía, yo no escuchaba nada de eso. El Señor me fue preparando. Ahora, el propósito de separarnos del mundo y de todo lo que hay en el mundo es que podamos perseverar en la salvación. Los creyentes debemos vivir como hijos verdaderos de Dios, como verdaderos cristianos que amamos a Cristo y amamos sus mandamientos. Que cuando digamos, Señor, Señor, el Señor Jesucristo nos responda, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, como dice en Mateo capítulo 25, verso 23. Bienvenido al reino de los cielos. Aleluya. A que nos diga que no nos conoce, porque dice su palabra, Señor, Señor. Dice que muchos dirán, Señor, Señor, o sea, le hablaremos, y se los voy a volver a leer aquí. Déjenme regreso. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que cuando nosotros le digamos, Señor, Señor, Él nos pueda responder, Él nos pueda hablar así, Él pueda decir, aquí estoy, Él pueda contestar y amarnos. Él nos ama, pero Él pueda contestar y llamarnos hijos de Él. Pero si nosotros no estamos haciendo o hablando la palabra de Dios o viviendo la palabra de Dios, no vamos a entrar al reino de los cielos.
porque sin santidad nunca, ninguno y nunca verán al Señor o veremos al Señor. Sin santidad, ninguno veremos al Señor. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Dios es santo, y si Dios es santo, esto se aplica a los creyentes en Cristo, a su iglesia, a nosotros. La santidad es lo que hemos estado hablando, o no nos vamos en el arrebatamiento. Miren, hay muchas prédicas en donde dicen no tengas miedo, el Señor tiene promesas, pero no te hablan de cómo prepararte, de que vivas en santidad, de que no andes en las cosas del mundo. No te dicen cómo te prepares. No te dicen que con hacer una oración de fe para salvación en el pasado, y si tú tienes un pie en el mundo y el otro pie con Cristo, no te vas, serías tibio. Nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Que no nos diga el Señor que no nos conoce. Que cuando nosotros le llamemos Señor, Señor, Él nos pueda responder bien. Porque eso es lo que dice, que muchos, porque no, si no, no lo hubiera dicho. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios, porque se deleitan en el pecado, están todavía en el mundo, están todavía viviendo la vida que llevaban antes. Y tú ya debes de tener una nueva vida, con Cristo, no sin Cristo. Que no te y en el verso 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo que leímos, no profetizamos en tu nombre, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, hay mucha gente, aquí nos está hablando el Señor, que hay muchas personas que creen que van a ser arrebatados, que creen que van a entrar al reino de los cielos, pero no van a entrar. Esto lo está diciendo así el Señor. Padre amado, misericordioso, sin santidad nadie veremos al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16 dice, porque escrito está, dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Ellos fueron ministrados por el mismo Señor Jesucristo. Qué hermoso que anduvieron con Él. Cómo los ministró, vieron al Dios Todopoderoso y Eterno. Y el apóstol Juan, él fue el último apóstol y a él se le reveló Apocalipsis. ¡Aleluya! Ay, a mí me da tanto gusto de tan solo de imaginarme que yo hubiera caminado con el Señor. Pero ahorita podemos caminar con el Señor, siguiéndolo a Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Imaginarnos que Él nos va a recibir y nos va a llamar en el arrebatamiento. Aleluya, porque al final de la carrera está nuestro Rey de Reyes para arrebatarnos y llevarnos con Él para vida eterna. No desmayemos, pueblo de Dios, hermanos cristianos y amigos que nos escuchan. Vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos, para que sean hijos de Dios. Amigos católicos, con mucho respeto, yo tengo familia católica y los amo. Pueden ser ustedes muy buenas personas, pero si adoran imágenes, no se van en el arrebatamiento y se quedan en la gran tribulación. La única adoración debe ser al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Cordero Santo Jesucristo. Porque adorar imágenes, eso es pecado ante Dios. Y Dios es santo, y si Dios es santo, esto se aplica a los creyentes en Cristo, a su iglesia, a nosotros.
La santidad es lo que hemos estado hablando, separarnos de las costumbres impías del mundo con el fin de amar, servir y adorar a Dios. La santidad es la meta, el propósito que debemos elegir los cristianos para vivir en santidad y en santidad y sin mancha delante del Señor y de estar, miren, que cuando lleguemos con el Señor, ya sea que pasemos la muerte física o seamos arrebatados. Si pasamos la muerte física antes del arrebatamiento, pero morimos con Cristo, vamos a ser de los resucitados. Por eso, ante Dios debemos estar sin mancha y sin arruga, vivir en santidad. Así es que nosotros, si vivimos y obedecemos la palabra de Dios, podemos entrar al reino de los cielos, como dice en Efesios capítulo 1, verso 4. Que no nos diga el Señor que nunca nos conoció, que muestremos en nuestro diario vivir que somos hijos de Dios y no del diablo, que vivimos separados del mundo y apartados para Dios. Que muestremos que amamos a Dios haciendo su voluntad y amamos a nuestro prójimo cumpliendo sus mandatos, amándonos unos a otros, como dice en Primera de Juan capítulo 3, lean del verso 10 al 15. Yo no puedo leer todos los versículos, pero ustedes lean. El Señor nos ama a todos. Él quiere que nosotros seamos arrebatados, nos vayamos en el arrebatamiento. El tema de hoy, los salvos hacen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Así es que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos capítulo 12, verso 14. Ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios. Ser santo es estar en la presencia de Dios, hacer su voluntad y no la nuestra. Buscar siempre su presencia, justicia y comunión con todo nuestro corazón. La santidad es la prioridad de Dios para su iglesia si queremos entrar al reino de los cielos. Dios quería que fuera santo su pueblo cuando planeó la salvación en Cristo. Cristo también quería que fuera santo su pueblo cuando vino a la tierra y se entregó por nosotros en la cruz. Mateo capítulo 1, verso 21, lean Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 y 30, Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Porque sin santidad, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, nadie verá al Señor. Sin santidad, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Santo Padre Celestial, preocúpate, igual que yo, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero si tú no has venido a Jesucristo, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Tú necesitas a Cristo para poder ser salvo. Era lo que yo le decía a la persona que me habló ayer. Que no por ser las personas buenas se van en el arrebatamiento o entran al reino de los cielos. Necesitan creer que Jesucristo murió por ti, por mí, por toda la humanidad, que con la sangre de Cristo son lavados nuestros pecados y es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Las personas buenas, como lo dije yo, tengo familia católica, amigos católicos. Yo era una idólatra católica, pero el Señor, por medio de su Santo Espíritu, me sacó de ahí. A mí no me sacó ningún ser humano, ninguna persona. A mí fue el Espíritu Santo. Entonces, no porque sean buenas las personas, van a entrar al reino de los cielos. Deben confesar a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Si no lo confiesa, ninguno que no haya confesado a Cristo se puede ir en el arrebatamiento o puede entrar en el reino de los cielos. Abre tu Biblia
Y tú mira que si adorando a María, que María fue una persona humana, terrenal como nosotros, pero una mujer virgen, pura, me la imagino, jovencita, temerosa de Dios, amaba al Señor para que el Señor la escogiera y pudiera venir nuestro Señor Jesucristo a nacer como humano para poder pagar ese pecado que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén y no fuéramos ninguno al infierno, para que creyéramos en el sacrificio de Cristo. Y por eso que Cristo es la puerta, la única puerta de salvación, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, busquen en la Biblia algún versículo que te diga que adores a santos que el diablo inventa, todas las imágenes hechas por hombres para poder sacar dinero. Todo eso es pura mercadotecnia. En ningún versículo vas a encontrar eso. El único que te puede salvar es Jesucristo, nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz por ti y por mí y por toda la humanidad, pero no todos creen en su sacrificio. Así es que ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira entrará en ella, dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Eso quiere decir los que hemos recibido a Cristo. Es cuando nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, en Jesucristo. Todo el que viene a Cristo, su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero todos debemos venir con arrepentimiento. Nosotros los cristianos, cuando venimos una vez cuando fuimos cristianos, nos sacó el Señor de las tinieblas a la luz de Cristo. Lo confesamos como Señor y Salvador en nuestra vida y hemos venido arrepentidos de nuestros pecados. Y el Señor los lavó con su sangre. Ahora es seguir perseverando en santidad, perseverando en Jesucristo. Porque cuando nacemos del Espíritu de Dios, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, entra Cristo con su Espíritu, por medio en Espíritu, entra la vida de Cristo en nosotros y el Espíritu Santo es quien nos va guiando a toda verdad. Aleluya, gloria a Dios. Ningún creyente podrá entrar en la nueva Jerusalén, por eso dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ningún creyente podrá entrar en la nueva Jerusalén, al reino de los cielos, si vive en pecado, un pie en el mundo y el otro creyendo que se va con Cristo. Ninguna persona, aunque se considere, como lo dije, que sea buena, pero si no ha recibido a Cristo, no entra en el reino de los cielos, porque no tiene la vida de Cristo en su vida. Su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Por consecuencia, no puede entrar al reino de los cielos. Cuando una persona, aún pecadora, pero se arrepiente de sus pecados y viene a Jesucristo, lo confiesa como Señor y Salvador en su vida, nace de nuevo del Espíritu de Dios, entonces es una criatura nueva, está regenerada y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ay, Padre amado, mi alma te alaba, Padre. Por eso dice la palabra de Dios que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero hoy todavía tenemos tiempo de arreglar nuestra vida, si está desordenada. Ninguno tenemos la carrera ganada, como lo dije, ni aún yo predicando. Yo tengo que seguir perseverando hasta terminar esta carrera, hasta que venga el arrebatamiento. Es dormirnos reconciliados con Dios, orando, limpiándonos, pidiendo perdón en todo. Y es estar también pidiendo perdón y reconciliándonos con el prójimo, entre hermanos en Cristo y todo, para que esté limpia nuestra alma
cuerpo y espíritu estén irreprensibles hasta la venida de Cristo. ¡Aleluya! Así es que ninguno tenemos la carrera ganada. Perseveremos hasta el final para terminar esta carrera, porque nuestro Cordero Santo Jesucristo, como lo dije hace rato, y yo sé que yo así lo siento, está al final de la carrera esperándonos para ser arrebatados. Pronto seremos arrebatados, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Cristo Jesús viene pronto y su galardón con él para recompensarnos. ¡Aleluya! En Mateo capítulo 7, verso 22, dice, pero él dice que muchos, lo que leímos al principio, que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahí en el verso 23 dice, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo Padre Celestial. Muchos pastores y predicadores profetizan en nombre de Jesús. Echan fuera demonios en nombre de Jesús. Escuchen bien lo que les voy a decir. Y en el nombre de Jesús yo lo he visto. Yo lo he visto, ¿ok? Y en el nombre de Jesús hay muchos milagros. Entonces, ¿por qué no entrarán en el reino de los cielos? Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos estado leyendo ya como 3 veces. ¿Por qué? ¿Y por qué no entrarán en el reino de los cielos? Porque hay muchos pastores, predicadores y ministros que el Señor usa. Escuchen lo que yo les digo, que el Señor usa para sanar enfermos y libertar a los que están esclavizados por Satanás. Y todos estos que el Señor usa se llenan de orgullo porque creen, eso es lo que les pone Satanás, creen que ellos son los que sanan a los enfermos, ellos son los que libertan a los cautivos, a los que están esclavizados por Satanás, los que hacen los milagros, etcétera. Ellos creen eso, porque eso se los puso Satanás. Y no le dan la gloria a Dios. Ellos son los que roban la gloria a Dios, porque Dios lo hace todo por medio de su Santo Espíritu. Y les hacen creer a los enfermos, a los cautivos, que ellos son los que hacen los milagros, y la humanidad que no lee las Sagradas Escrituras, les creen a estos falsos maestros, predicadores y ministros que le han robado la gloria a Dios, se han orgullecido, reciben dinero por todo eso, y olvídense, son intocables, son los intocables. Cuando Dios nos usa, a mí me ha tocado ver cómo expulsan demonios por la boca. Es horrible, de vómito y de todo eso. A mí me ha tocado ver. ¿Soy yo la que hace los milagros? Para nada. Es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Cuando uno ora por los enfermos y sanan, ¿somos nosotros? No. Decimos, Dios los sanó. Dios la sanó. Pero nunca podemos decir, es que yo oré y sané a alguien, Dios me libre. Yo oré y eché fuera demonios. Yo no hago nada. Somos instrumentos del Señor. Quien lo hace es Dios. La gloria es a Dios. Nunca se la podemos robar. Nosotros somos inservibles y no sabemos nada sin la presencia del Espíritu Santo, porque quien hace todo es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero esto es lo que se creen, y por eso se creen intocables, se llenan de orgullo. Esto es porque el Señor no va a permitir que le roben la gloria. Por eso no entrarán al reino de los cielos. Por eso cuando digan, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
y entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo Padre Celestial, cuidémonos que eso no nos diga hacia el Señor. En Éxodo capítulo 17, verso 6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Es cuando Jehová Dios de los ejércitos le dice a Moisés: y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ya ven que el pueblo del Señor era tan difícil, hasta la fecha todavía ellos no creen ni en el arrebatamiento allá en Israel. En el Nuevo Testamento se identifica esta peña con Jesucristo, la fuente de agua viva. En 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Como se golpeó la peña, así fue Cristo, golpeado por la cruz. Isaías capítulo 53, verso 5. Como Cristo fue la fuente de bendición para Israel, Cristo también es la fuente de bendición y el dador del Espíritu Santo para su iglesia. Salmos capítulo 105, 41, 42, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dios le dio una orden, un mandato, pero no lo hizo así. Moisés, un siervo de Dios, claro que está con el Señor. Dice en Números capítulo 20, verso 8, dice: toma la vara y reúne la congregación. Así le ordenó Dios a Moisés. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, para que ellos miraran lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y ella dará su agua. Le dijo que lo hiciera así. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Dios les ordenó a Moisés y a Aarón, les ordenó que le hablaran a la roca, pero más que nada Moisés, que le hablaran a la roca, no que la golpearan como se había hecho en Horeb. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Lo hizo todo al contrario. Golpeó, traía coraje porque los israelitas eran tremendos. O sea, no agradecían, no le agradecían al Señor lo que el Señor hacía por ellos. Y en Deuteronomio capítulo 4, verso 21 dice: y Jehová se enojó contra mí, está hablando Moisés, por causa de vosotros, les está diciendo, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Se desesperó el siervo Moisés y hizo todo lo contrario. Y vean lo que costó. Imagínense para nosotros, o vivimos en santidad o no entramos a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Esto le costó a Moisés. La desobediencia trae consecuencias eternas y la obediencia trae bendiciones eternas. Moisés, por no obedecer a Dios y golpear la roca, no entró a la tierra prometida. Dios le dijo que le hablara a la roca, no que la golpeara. Yo lo dije ahorita al revés, no que la golpeara. Y asimismo todos los creyentes, si queremos ser arrebatados y entrar a la Nueva Jerusalén, debemos caminar en obediencia a Dios y a sus mandamientos, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todos los creyentes debemos vivir como lo que somos, hijos de Dios y siervos de Dios. Vivir en una vida santa a la voluntad de Dios, si queremos entrar al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén. Si queremos ser arrebatados, miren, si somos arrebatados, Padre amado misericordioso, tenemos la vida eterna, pueblo de Dios. Preparémonos, no nos quedemos en la gran tribulación. Vivamos separados del mundo y apartados para Cristo,
proclamar el evangelio de salvación para glorificar el nombre de Dios, no para que nosotros nos enorgullezcamos y creamos que nosotros lo hacemos todo. Yo para estas prédicas, yo le doy siempre la gloria a Dios. Todo el que no ha recibido a Cristo Jesús necesita hacerlo hoy, porque mañana puede ser tarde. Todo ser humano, si quiere ser salvo, necesita nacer del Espíritu de Dios. Mañana puede ser tarde, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe que vence al mundo es la que ve las realidades eternas. Conocemos el poder de Dios y amamos la luz de Cristo. Amamos a Jesucristo también. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 verso 12. Pueblo de Dios, hagamos caso y obedezcamos la palabra del Señor. La persona que la estoy poniendo de testimonio. La persona que estuve ministrando ayer fue por teléfono porque me habló para estarme haciendo preguntas. La persona que estuve ministrando ayer me preguntaba, ok, pero si yo no me arrepiento ahorita y lo hago hasta ya al último, ¿Dios me puede perdonar? Le digo, Dios te perdona si Él ve un arrepentimiento genuino. Pero no te esperes al último, porque tú no sabes, una bala perdida, te mueres en un rato, un accidente de carro, no lo sabemos, pues eso me puede pasar a mí. Tenemos que estar todo el tiempo reconciliados con el Señor, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no te esperes a que yo todavía me voy a divertir un poco y después ya me arrepiento. No. Entonces, esta persona yo le estuve ministrando. Yo le dije, como que no le gustaba mucho porque yo sentía como que quería seguir divirtiéndose. Pero no. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que el Espíritu Santo redarguyó en ese corazón. Y saben que yo estaba orando por esa persona. O sea, yo oro por muchas personas, pero por ella yo he estado orando por esa persona. De verdad, todos los días la he tenido en mis oraciones a esa persona. No digo si es hombre o mujer, pero a esa persona la he tenido en mis oraciones. Y ahí está el Espíritu Santo redarguyendo, porque ahí estuvo esa llamada. La gloria es a Dios. No me estoy dando yo la gloria o que yo sepa mucho, yo no sé nada. Si el Espíritu Santo de Dios no está conmigo, yo no sé nada. Como humanos nosotros tenemos muchos errores. Y yo escucho mis prédicas y hay errores ahí. Errores. Por decir una palabra digo otra. Pero no hay apostasía. Para la gloria de Dios es palabra de Dios porque todo está bíblico y yo doy citas bíblicas. Y si en una de las citas, porque hay muchas citas que yo las anoto pero no las estoy dando. Si en una de lo que yo digo no hay una cita bíblica, váyanse a Google y pidan esa cita bíblica y ahí va a aparecer. De que les aparece porque es palabra de Dios. De acuerdo a las Sagradas Escrituras. Errores como ser humano, yo le dije a esta persona ayer, yo no soy perfecta. Yo tengo errores, pero yo no vivo en pecado. Trato de guardarme en santidad para mi Dios todopoderoso y eterno, porque quiero irme en el arrebatamiento. Y le dije, y no tengo la carrera ganada tampoco. Yo me reconcilio a cada rato, porque yo tengo que reconciliarme. Cometemos errores, muchos errores cometemos durante el día. Pero gloria a Dios que no es pecado, no estamos en pecado, errores como ser humano. Una cosa son errores, otra cosa es apostasía. O que uno cambie la palabra o uno le agregue a la palabra de Dios o le quite uno a la palabra de Dios. Dios me libre, porque eso sí, me da temor a que yo pierda mi salvación y no me vaya en el arrebatamiento. Así es que la vida eterna es la vida de Cristo en nosotros los creyentes, y todos los injustos no heredarán el reino de Dios. Todas las personas que viven en pecado necesitan arrepentirse y venir a Cristo. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor amado, bendito Padre Celestial.
Vamos a leer una cita en Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 al 10. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Algunos en Corinto estaban engañados, es en la primera carta a los Corintios que hace el apóstol Pablo. Algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estarían seguros de su salvación y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es inevitable. Es una inevitable consecuencia del pecado habitual, aún para el creyente. Nosotros tenemos que poner bien los pies sobre la tierra y no creer así. Nadie puede vivir deseando los deleites inmorales del mundo y aún así querer heredar el reino de los cielos. Eso no va a pasar jamás. El apóstol Pablo siempre repite con frecuencia esa enseñanza fundamental: o estás con Dios o estás sin Dios. La advertencia de Pablo es para toda la comunidad de creyentes. Nadie debe engañarse o debemos engañarnos, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. La salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo. Y Pablo fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, Señor. Bendito Padre Celestial, mi alma te alaba, mi Padre amado. Gracias, Señor amado. Así es que no pueden heredar el reino de Dios. En Éxodo capítulo 32, verso 33, Dios le dijo a Moisés: al que pecare, fíjense cómo se borra el nombre del libro de la vida. Le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 32 verso 33: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Le dijo que les dijera a los israelitas: al que pecare contra mí, a este raeré, quitaré, quiere decir, raeré yo de mi libro. Amén. Y muchos predican que ya con recibir a Cristo una vez y se arrepintieron y luego se fueron al mundo, dicen que la salvación no se pierde. Mentira del diablo y de los que predican eso. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20 versos 14 al 15. Y ya este es el último que vamos a leer. Para todos los que no creen que hay infierno, dice en el 14. ¿Saben qué? Se los voy a leer del 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Hades es, les dije el otro día que les iba a decir lo que era Hades y Seol. Hades es infierno, pero en griego, Hades. Y Seol es en hebreo, infierno en hebreo, y infierno pues en castellano. Pero otra vez lo voy a repetir, dice, y en Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, la muerte, un ángel de Satanás, y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, todo lo que sale, esto es después ante el juicio del gran trono blanco, es todo lanzado al lago de fuego. Y dice otra vez, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no, en el verso 15, y el que no se halló inscrito, vean y escuchen, pueblo de Dios y amigos que nos escuchan. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Amén. Para todos los que dicen que no hay infierno, para todos los que no creen la palabra de Dios, aquí está muy claro. La Biblia describe un cuadro terrible del destino final de los perdidos. Habla de tribulación y angustia, Romanos capítulo 2, verso 9. Habla de lloro y crujir de dientes, Mateo capítulo 22, verso 13. Ay, Dios mío. Todo está, miren, hay muchas citas bíblicas que nos habla de todo lo que es el infierno, el lago de fuego y todo, y esto es terrible, donde las almas ahorita están en tormento, y dice que el gusano nunca muere, o sea que no hay ni un segundo no hay ni un segundo que puedan descansar esas almas. Ya todas las almas que están en el infierno ya no tienen salvación. Salen dice la Biblia, no tengo ahorita el versículo, lo he dado en otras prédicas, pero ahí hay una prédica que dice, una prédica de esta sierva de Dios, ¿qué es el juicio ante el gran trono blanco? Ahí está, pero salen del infierno con rostros de llamas, dice que se asustarán unos a otros, o sea, como tipo cadáveres, o sea que ni aún estando ante el juicio del gran trono blanco van a descansar sus almas, porque van a tener ese tormento todavía. Eso es bien triste. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de ser salvos, pueblo de Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues vamos a hacer la oración de fe para salvación para todas las personas que necesitan venir a Cristo, no importa en el pecado que estén, solamente vengan en arrepentimiento, y el Señor nos ve como radiografía y Él sabe cómo está nuestro corazón. Así es que vengan en arrepentimiento, vamos a hacer la oración de fe para salvación, pero primero damos gracias al Señor por esta prédica. Y luego hacemos la oración de fe para salvación. Yo la voy a ir hablando y ustedes la van repitiendo, y hago una oración corta por ustedes, los que quieren venir a Cristo, los que quieren ser hijos de Dios y quieren ser salvos e irse en el arrebatamiento para la gloria de Dios. El único requisito nada más es que se arrepientan, no importa el pecado en el que estén, Dios los va a perdonar, pero que se arrepientan con todo su corazón y dejen esa vida que llevan de pecado, para que Cristo los saque de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Pero damos gracias a Dios primero por esta prédica. Señor, te damos gracias por esta prédica, Señor, que tú nos diste, Padre. Gracias, mi Padre Celestial, porque yo sé que tú, Señor, has redarguido en los corazones de las almas, Señor, que tú has tocado y que has ganado para tu reino. Gracias por redarguir en nuestros corazones, gracias por esta palabra tuya, por esta prédica, por este tema que tú nos diste. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que limpies nuestras almas, cuerpo y espíritu, que estén irreprensibles hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, nuestro Cordero Santo, nuestro Rey de Reyes. Señor, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu para que podamos ser arrebatados y tener vida eterna con nuestro Cordero Santo Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Yo la voy haciendo y ustedes van siguiendo la oración, van hablándola. Señor Jesús, aquí estoy ante tu divina presencia. Te doy gracias por tu divina misericordia. Yo sé que soy pecador, pero vengo en arrepentimiento ante tu presencia. Yo me arrepiento de todo lo que te he ofendido. Hoy quiero ser libre, Señor, del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Yo confieso con mi boca, como dice tu palabra, Señor Jesús,
que tú eres mi Señor y Salvador en mi vida, que Dios te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, Padre amado misericordioso, yo te pido que los cubras a todos con la sangre de Cristo Jesús, este ramillete de almas que tú ganaste para tu reino por medio de tu Santo Espíritu y de tu bendita palabra. Señor, guíalos a iglesias de sana doctrina en donde los sigan preparando, Señor, para tu venida, Señor Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento para todo este ramillete de almas que tú ganaste para tu reino. Cúbrelos con la sangre de Cristo, Señor, que no den ni un paso atrás, y síguelos guiando con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones para todos.